Hoy en la segunda sección tenemos la función especial, por lo que no tenemos una presentación especial. Les presentaré el arreglo floral. Ha sido ofrecido por la misión Luz y Sal. Aleluya, celebramos el nacimiento del Señor, quien vino a esta tierra para salvar a toda la humanidad. Damos gracias porque al haber formado la misión Luz y Sal para los que trabajan los domingos, estamos evangelizando y siendo fieles mediante la esperanza celestial. Por ejemplo, en el caso de estos hermanos, aún pudiendo cambiar de trabajo, ellos son obreros que trabajan arduamente para avivar la misión de Luz y Sal. Incluso cuando hay festivos o feriados, por ejemplo, si trabaja en un centro comercial, visitan y cuidan a los miembros de la misión Luz y Sal. Doy gracias. Agradecemos a la pastora principal interina y a la directora Unili, quien nos alberga y nos guía para que podamos ser transformados, anhelando salvar a muchas más almas, siendo luz y sal que ilumina el mundo en este tiempo que el amor se ha enfriado. Ofrecemos este arreglo floral. En el culto de la mañana habíamos dado el anuncio a la Sociedad de Personería Jurídica de la Asociación de Misión de Avivamiento Mundial Cristiano. He sido recomendada como presidenta de posición permanente, como uno de los presidentes permanentes de la asociación, y el pastor Ha-Kyung Lim también fue colocado como el presidente de prensa. Pueden ver allí la foto del pastor Ha-Kyung Lim, y es por el poder de nuestro pastor principal, es por los pastores del mundo cristiano de Corea que reconocen la misión Manmin, que también siempre preguntan por el pastor principal y oran por nosotros. Doy gracias. Amados hermanos, hoy es realmente un día bendecido porque junto con el culto dominical santo ofrecemos el culto de víspera de Navidad que celebra el nacimiento de nuestro Señor. Aunque ofrecemos en el culto de la tarde, hoy ofrecemos como el culto de víspera de Navidad. Después del culto, espero que la función de Navidad preparada sea de gloria a Dios, gozo para el Señor y añada la felicidad de todos los hermanos. La función dura aproximadamente media hora y se transmitirá apenas se termine el culto. Espero que puedan obtener la plenitud y llenura espiritual. Hermanos, al ver la historia de nuestro país o la historia mundial, ciertamente alrededor de los grandes personajes que hicieron una gran obra, hubo personas que les respaldaron o prepararon. Dios también, a fin de cumplir su reino y completar la providencia y la salvación de humanidad que preparó antes de los siglos, necesitó muchas personas. En especial en cuanto al nacimiento del Salvador y la providencia y la salvación de la cruz, que corresponde al mejor clímax del cultivo humano, con cuánto esmero habrá preparado a los vasos que enderezan la senda del Salvador. No solo preparó con antelación, no lo hizo sin preparación según la corriente del tiempo, sino que preparó qué persona se necesitó
para celebrar el nacimiento del Señor, para preparar el nacimiento del Señor. Dios, quien preparó al Salvador desde antes de los siglos, desde el momento en el que el primer hombre Adán pecó, fue expulsado del huerto del Edén y así comenzó formalmente el cultivo humano en esta tierra, prometió que iba a enviar al Salvador, es decir, al Mesías. Dios supo que se necesitaba el Mesías desde que preparó el cultivo humano. Y al empezar el cultivo humano, incluso en la época del Antiguo Testamento, Él indicó con antelación sobre el Mesías. Dijo que cuando llegara el tiempo, la simiente de la mujer aparecería, destruiría la fortaleza del enemigo y diablo y salvaría a la humanidad. Con simiente de la mujer hace referencia a que el Mesías saldría de Israel, el pueblo escogido de Dios. Mediante este plan de Dios, primero tuvo que formar la nación llamada Israel y por ende llamó a Abraham. Cuando Dios llamaba a Abraham por primera vez, dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Además, cuando pasó la prueba en la que le pidió ofrecer a su único hijo Isaac como sacrificio, Dios le prometió en Génesis 22, del 17 al 18, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tal como Dios dijo, esos descendientes que heredaron la fe de Abraham fueron prósperos y formaron la nación llamada Israel al entrar a Canaán, la tierra prometida. Asimismo, escogió el personaje adecuado para estar en la genealogía de Jesús, y él era David, el rey más grande de Israel. Dios, quien llamó a David, un muchacho que pastoreaba ovejas como el rey de Israel, prometió en 2 Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así como esta promesa, llegó el Mesías, quien al vencer al enemigo y diablo y salvar a la humanidad que está bajo la autoridad del diablo, iba a cumplir eternamente el reino de Dios. El primer verso del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, registra: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y así proclama el ministerio de Jesucristo, quien vino como Mesías. Los antepasados espirituales, Abraham, y físicamente también en la genealogía de David, el rey de Israel, incluso entre los reyes era el rey más grande de Israel. Dios dejó establecido así. Por tanto, Dios no envió a Jesús solo a esta tierra sin las personas que lo preparan, sino que preparó en cada área a las personas muy necesarias. A través del mensaje de hoy examinaremos a qué clase de personas preparó Dios como vasos dignos para el nacimiento de Jesús. Espero que sea un tiempo en el que se dan cuenta cómo debemos hacer para también ser vasos que son usados preciosamente para el reino de Dios. Se han colocado y levantado los obreros que serán usados en el año 2024. Espero que a través de este mensaje puedan examinar con qué corazón con qué vaso deben servir a Dios y cómo pueden agradar a Dios con que al servirle con ese vaso, para uno confesar valientemente que Dios fue quien lo ha escogido y no las personas, deben ser esos vasos que a Dios Padre le agrada. Al nosotros examinar qué corazón tuvieron estas personas que fueron preparadas
por Dios, esos vasos dignos, espero que puedan determinarse por ser esos vasos que agradan a Dios. Amados hermanos, hace unos 2000 años, una noche en Belén, cuando todo el mundo estaba dormido y solo brillaban las estrellas, aconteció algo asombroso. Delante de los pastores que estaban guardando su rebaño, apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y les compartió una noticia asombrosa. Lucas 2 del 10 al 12 cita: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabaron a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y subieron al cielo. Los pastores que guardaban el rebaño de vigilia aún en la noche escucharon directamente a través de los ángeles la buena nueva, que llega a ser la esperanza más grande y un gran gozo para la humanidad pecadora. Ellos estaban esperando el Mesías que iba a salvar a Israel. Y a ellos les fue anunciada primero el nacimiento del Salvador. Si Dios no abre los ojos espirituales, el ser humano no puede ver al ángel. Y si Dios no abre sus oídos espirituales, no puede escuchar las palabras del ángel. Sin embargo, tal como menciona Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona con un corazón limpio puede ver al ángel y también el mundo espiritual por la obra de Dios. Los pastores que guardaban a las ovejas en Belén durante la noche eran personas adecuadas ante los ojos de Dios. Dios preparó a los pastores con el rol de anunciar el nacimiento del niño Jesús, y al abrir sus ojos y oídos espirituales, permitió que ellos vieran al ángel y escucharan las palabras del ángel. Ellos fueron apresuradamente a Belén, ciudad de David, y al ver al niño Jesús en el pesebre, alabaron y glorificaron a Dios. Dios no envió el ángel a los fariseos e intérpretes de la ley, que eran doctos en la ley y que conocían más que nada sobre la profecía del Mesías. Ellos siempre trataban la palabra del Antiguo Testamento y decían: sí, ciertamente Dios ha dejado preparado al Mesías, pero ¿cuándo vendrá? Ellos investigaban eso y también sabían que iba a nacer en Belén, pero aunque carnalmente ellos conocían muy bien la palabra, Dios no enseñó el nacimiento de Jesús a estas personas. La verdad es que Dios envió su ángel a los pastores que tienen el corazón limpio, que tienen temor de Dios y que pueden aceptar tal cual cuando se les anuncia el nacimiento del Mesías, pese a que su aprendizaje o conocimiento sea poco. Por ejemplo, la familia real buscaba su propio beneficio. Ciertamente los magos del Oriente vinieron y anunció el nacimiento del Señor, de Jesús, pero el rey Herodes aborreció y al contrario lo quiso matar, porque decía: yo soy el rey. Pero si aparece el Mesías, las personas seguirán y admirarán a ese Mesías. Entonces mi posición, mi estatus estará en peligro. Y así las personas que calculaban y buscaban su propio beneficio, aún escuchando sobre la venida del Salvador, del Mesías, no quisieron aceptar. Así estos aspectos carnales, ese aspecto de las personas que buscan su fama, su honor, aún viendo la obra de Dios, llegan a negarlas.
Es igual hoy en día. Por más que se les muestre el poder asombroso y la palabra de vida, las personas que cierran la puerta del corazón, dudan y juzgan, no logran experimentar la obra de Dios y tampoco recibir la respuesta de bendición. Ustedes también, nosotros hemos experimentado la gran obra de Dios. Por eso cuando hay prójimos que tienen problemas, evangelizamos y compartimos en esta iglesia, hay ese poder, el Señor puede, por ejemplo, sanarlos, pero cuando no aceptan es bastante lamentable. Para nosotros es lamentable y nosotros por ende compartimos, pero ellos no pueden experimentar la obra de Dios porque no lo aceptan. No obstante, los pobres en espíritu, es decir, las personas que anhelan abriendo la puerta del corazón, experimentan la obra de Dios, encuentran a Dios y van recibiendo la bendición. Esta clase de hermanos obedecen conforme a la verdad con la cual han sido instruidos, por lo que su corazón se vuelve limpio y así pueden ser vasos usados preciosamente participando al ministerio de Dios también. Espero que los amados hermanos limpien el corazón con diligencia por el Evangelio de santidad que sale desde este altar, y así sean protagonistas que cumplen bien con el deber dado a esta iglesia en el último tiempo. Dios llamó a los pastores que estaban en el campo y les dio la buena nueva, y ellos anunciaron el nacimiento del Señor. Llegaron a ser esos labios que comparten. Espero que ustedes también puedan compartir sobre ese Dios vivo que hemos conocido, sobre esas obras del poder al mundo. Y así como los pastores que fueron adecuados ante los ojos de Dios sean esos instrumentos de honra. Amados hermanos, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron muchas palabras sobre el nacimiento del Mesías. Sobre el lugar del nacimiento del Mesías profetizaron en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sobre el hecho que una virgen iba a concebir y dar a luz al Salvador, profetizaron en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. A fin de cumplir la profecía de la concepción virginea, ¿a quién preparó Dios cuando Jesús venía a esta tierra en cuerpo carnal? Era la Virgen María. Un día el arcángel de Dios, Gabriel, vino ante la Virgen María, quien se había comprometido para casarse con José, hijo de David. Gabriel, quien le saludó diciendo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, le compartió la palabra de Dios en Lucas 1:31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le hará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mas esta palabra de que iba a concebir un bebé era algo difícil de aceptar con facilidad, ya que María estaba comprometida con José, pero no se había unido a él todavía. Por ende, ella le pregunta diciendo: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta clase de pregunta no era dudando en la palabra de Dios ni aborreciendo la palabra de Dios, sino con esta pregunta ella se refería con curiosidad porque ella no se había casado todavía. Entonces el ángel le explicó que concebiría por el Espíritu Santo en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No le explicó que sería
que concebiría por la capacidad de Dios, por medio del Espíritu Santo y no por unirse a un varón. Esta palabra no es posible de comprender según el sentido común y es difícil de aceptar, porque carnalmente viendo, cuando ha habido un precedente o una situación en la que han concebido sin unirse a un varón. ¿Y qué es lo que pasa cuando una virgen concebía en aquel entonces? Al ser adulterio, según la ley se debía apedrear a la mujer que adulteró hasta matarla. Por lo que si esto le acontecía en María, si llegaba a concebir siendo virgen por el poder de Dios, carnalmente ella podría ser ejecutada, morir. Una persona con muchos pensamientos carnales llegaría a pensar hasta allí. Sin embargo, María, sin titubear ni en lo mínimo, sin calcular ni pensar en todo ello, obedeció confesando: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, esto no es algo fácil. Nosotros podemos de pronto pensar fácilmente: si un ángel de Dios aparece frente a mí y manifestará una obra como María, yo podría hacer lo mismo. Hermanos, ¿acaso no hubo esa obra en ustedes? El Espíritu Santo que mora en nuestro corazón toca tanto nuestro corazón, nos hace determinar y así, por ejemplo, han tomado la determinación o incluso han hecho voto, pero según su conveniencia o situación, hemos visto fácilmente nuestro aspecto que cambia o muta. No es que haya sido fácil que María obedezca porque el ángel de Dios le haya aparecido frente a ella. Hay muchas personas que emplean el pensamiento carnal diciendo: eso me causará pérdidas o daños. Hemos visto mucho de esto y debemos examinar nuestro corazón. Y aunque Dios haya dicho con antelación, cuando no es de su conveniencia, no obedece. Pero María tenía esa disposición de obedecer. Debemos conocer que esto no era algo fácil. Esto significa que en el corazón de María no había maldad, sino que al santificarse no tenía pensamiento carnal que pertenece a la falsedad. Hermanos, no es algo fácil, es algo, una obediencia, un amén, un sacrificio muy grande. No tenía su yo y Dios busca a esta clase de personas, los levanta y los usa. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, todos sentimos con esa disposición: sí, yo seré fiel para el Señor. Pero cuando uno pierde la llenura del Espíritu Santo y deja de orar, uno llega a calcular y mirar si le es beneficioso o no. Pero yo he sido fiel, pero he tenido esta pérdida. Y llega a ver ese cálculo primero. Pero la Virgen María no tenía esa codicia ni cálculo. Y no tenía, sobre todo, ese pensamiento carnal ni en lo mínimo. El pensamiento carnal hace enemistad con Dios y no permite sujetarse a la ley de Dios. La razón por la que el ser humano emplea el pensamiento carnal es porque en su corazón está la falsedad que desobedece a la palabra de Dios. En el estudio de Job también enfatizamos mucho sobre el pensamiento carnal y uno quisiera no tener ese pensamiento carnal. Pero ¿por qué sale ese pensamiento carnal? ¿Por qué uno busca ese propio beneficio? Porque tiene esa falsedad y maldad en su corazón. Y aún no queriendo hacer, si tiene falsedad en el corazón, uno llega a tener ese pensamiento carnal. Al punto que uno se pregunta si una persona así de calculadora es porque
uno tiene en esa magnitud esa maldad y falsedad. Pero María no tenía esa falsedad en su corazón y no guardaba esa falsedad en su corazón, sino que solo guardaba la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña ese hecho. De pronto uno diga, no, pero al yo ver a mis padres, hermanos, mi entorno, he nacido con mucha falsedad en mi corazón y es difícil desechar ese pensamiento carnal. No, lo que debemos hacer es esforzarnos por desechar ese pensamiento carnal y desde ahora no llenarnos más de esa falsedad. Por ejemplo, cuando alguien dice palabras de juicio y condenación, uno presta atención y esa falsedad llega a llenar en su corazón. Y uno llega a guardar esa falsedad, esa maldad en el corazón. Pero si cada vez no discierne con la verdad, no, yo tengo que estar siempre gozoso y agradecido, estará guardando la verdad. No es que uno guarde el proceso de crecimiento que uno ha tenido, sino que incluso ahora uno puede discernir para guardar la verdad o la falsedad en el corazón. Espero que se esfuercen por despojarse de la falsedad y llenar ahora solo de la verdad. Y así María guardó solo la verdad en su vida. Lucas 2:19 señala, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Cuando Jesús nació y los pastores vinieron y compartieron las buenas nuevas que el ángel les dio, los pastores explicaron, por ejemplo, a José y a María. Los ángeles vinieron y por ejemplo, el ángel vino y nos dio las buenas nuevas acerca del Mesías. Ellos explicaron así a José y a María. María en ese momento no dudó ni lo mínimo, sino que las guardó en su corazón. Claro, puede alegrarse, pero muchas personas no guardan esa palabra de Dios en el corazón, por lo que Dios no puede usarlos, porque se olvidan fácilmente de ello. Pero María las guardó y las meditó en el corazón y así sirvió de todo corazón a Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron al templo de Jerusalén por la fiesta de Pascua y después de la fiesta, Jesús se quedó en el templo conversando con los doctores de la ley. Después de la fiesta de la Pascua, se tenían que regresar. Estaban en esa situación de regreso, mientras que María y José se fueron sin darse cuenta de ello. Jesús estaba en el templo. Después de haber avanzado ya 3 días de camino, José y María se dieron cuenta de que Jesús no estaba. Volvieron deprisa al templo de Jerusalén y encontraron a Jesús, quien estaba con los doctores de la ley. Cuando ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nos has hecho así? Porque les estaba diciendo, ¿cómo pudiste estar en el templo sin estar con nosotros? Jesús les respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios, en versión coreana, casa de mi padre, me es necesario estar? Sobre esto registra Lucas 2:51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Así las cosas que Jesús practicaba, por ejemplo, estando en la posición de padre o madre carnal, digamos, preguntaron a Jesús, y realmente Jesús les respondía en sentido espiritual, estoy en la casa de mi Padre. Y así María guardaba en su corazón, realmente Jesús no es mi hijo. Y así con ese corazón que apreciaba, grabó eso en su corazón. Y así sirvió a Jesús de todo corazón. Jesús vino a esta tierra del cielo
De este modo, María era una mujer que tenía un corazón limpio sin maldad, que obedecía guardando la palabra de Dios en el corazón en vez de emplear el pensamiento carnal. Por ende, Dios la escogió como vaso digno para concebir al Salvador y también como una persona de alta jerarquía de entre las mujeres en el cielo. Y es que uno mismo ha preparado ese vaso digno. Espero que todos nosotros también, para ser escogidos como esos vasos dignos, espero que solo guardemos la verdad en el corazón y al apreciar esa verdad, obedezcamos a esa verdad. Entonces, ¿qué clase de persona habrá sido José para recibir a María como esposa y registrar su nombre en la genealogía de Jesús? Mateo 1, 18 al 19 cita: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A través del arcángel Gabriel, María llegó a escuchar sobre de que iba a concebir a Jesús. Y María conocía muy bien que iba a concebir por medio del Espíritu Santo, pero José no. Y llegó a ver y escuchar que María, quien iba a casarse con ella, su vientre, el vientre de María estaba creciendo. Y así llegó a conocer la verdad de que María, su prometida, estaba embarazada. Qué noticia tan fuerte habría sido para José, quien esperaba el matrimonio soñando formar un hogar feliz. Si José no hubiese sido justo ni bondadoso, hubiera ido de inmediato donde María, habría arrojado su ira y, con base en la ley, hacer que las personas apedrearan y mataran a María. Y vemos mucho de esto en la sociedad actual, que si ha sufrido alguna pérdida, por ejemplo, si esa situación no se ha resuelto por sí mismo, uno quiere recibir esa solución al anunciar a la sociedad o a las personas de su alrededor, por ejemplo, con el fin de hacer ese escarnio público. No obstante, José era una persona justa, por lo que no reveló esa situación y solo quiso cortar el compromiso en silencio a fin de protegerla. El ángel apareció en el sueño de José, quien era así, y le dijo en Mateo 1, del 20 al 21, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así José hizo tal como el ángel del Señor le mandó. Recibió a María como su esposa y no durmió con ella hasta que ella dio a luz, y le puso por nombre Jesús. José no condenó a María por la ley, al contrario, quiso dejarla secretamente para protegerla. Por ello fue considerado como una persona justa por Dios y fue usado como un vaso digno. ¿Cómo es la justicia de ustedes? La verdad es así, pero esta persona no es conforme a la verdad. Esa persona no es buena, sino malvada. Han murmurado o han creído que su discernimiento es correcto. Su justicia es juzgar y condenar a otros. Hay una gran diferencia como de cielo a tierra con la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no puede usarlo grandemente? Espero que puedan examinar y así darse cuenta de que esta justicia de José era la justicia que Dios Padre desea. Aun siendo una cabeza,
Dios no puede usarlo grandemente ni reconocerlo si no tiene esta clase de justicia. A continuación hablemos sobre los que fueron escogidos como personas que adorarían al niño Jesús en representación de toda la humanidad cuando Él nació. Dios no escogió de entre el pueblo de Israel, sino que preparó a los magos del Oriente Lejano. Jesús vino como el rey de los judíos, pero de ninguna manera es solo el rey de los judíos. Jesús vino a esta tierra para ser el salvador de toda la humanidad como hijo de Dios. Por ello Dios preparó especialmente a los que pueden adorar a Jesús, quien nació como el Mesías en representación de la humanidad entera. Y Él mismo los guió. Mateo 2, del 1 al 2 menciona: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dios enseñó a los magos del oriente con antelación a través de la estrella de que iba a nacer el rey de los judíos, e hizo mover la estrella desde el oriente hasta Judea y los guió directamente. Él mismo los guió. Hermanos, nosotros podemos entender fácilmente la estrella que mueve, porque hemos visto mucho de esta obra en Manmin. Porque realmente la estrella no se mueve y brilla en su lugar. Porque si fuera una estrella fugaz, se describiría que cayó una estrella fugaz. ¿Acaso estaba registrado en algún lugar que sobre esa estrella brillante, esa estrella moviéndose, significaría el nacimiento del Salvador? Ellos pudieron reconocer la voluntad de Dios sobre el nacimiento del Salvador a través de esa estrella. Eso significa que en esa magnitud tenían ese corazón puro. A pesar de que no eran judíos que recibieron la ley, tenían en esa magnitud un corazón santificado, por lo que Dios les indicó el nacimiento del Mesías y dirigió sus pasos. Mateo 2, del 9 al 10 señala: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Los magos del oriente eran personas sabias, por lo que habrán tenido mucho conocimiento sobre las constelaciones también, y siendo doctores habrán tenido abundante experiencia. Mas estos magos que Dios preparó eran personas capaces de regocijarse con muy grande gozo únicamente al ver la estrella que Dios les mostró, sin dependerse del conocimiento humano y experiencia. Esto representa que el corazón de ellos era bondadoso y limpio al punto que aceptaron y creyeron en la obra que Dios les mostró. Estos magos del Oriente prepararon al recibir la dirección exacta de los regalos más adecuados para celebrar el nacimiento del Mesías en representación de toda la humanidad. Ellos ofrecieron oro, incienso y mirra, estos tres presentes, y así adoraron celebrando el nacimiento del Rey. Sobre el significado espiritual de estos tres presentes, les expliqué en la Navidad del año pasado. Si lo recordamos brevemente, les dije que el oro es nuestro corazón que ofrece todo lo de sí en gratitud a la gracia del Señor. El incienso es emanar el aroma de Cristo con buenas obras, cumpliendo la circuncisión del corazón. Y la mirra es la devoción que puede entregar incluso la vida con un corazón invariable. Amados hermanos, cuando Jesús nació, ¿será que aparte de los pastores de ovejas y magos del Oriente, no hubo personas de entre los profetas que hayan reconocido el nacimiento del Mesías? Por cuestión de tiempo, me va a tocar omitir esta parte. Por ejemplo, la profetisa Ana o Simeón, que ustedes conocen, ellos reconocieron al bebé Jesús en el templo. Ellos, por ejemplo, al orar, anhelando el Mesías, no solamente dijeron, sí, va a venir el Mesías, sino que al esperar al Mesías, oraron y ayunaron y vivieron en el templo.
Ellos, aun viendo al bebé Jesús, reconocieron de inmediato al Mesías. No podré explicarles en detalle por cuestión de tiempo, pero ellos recibieron gran bendición al tener ese anhelo y ese corazón. Termina el mensaje, amados hermanos. Dios mismo levantó esta iglesia a fin de concluir la obra del cultivo humano por el Evangelio de Santidad en el último tiempo. Ha venido llamando y transformando hasta ahora a muchos obreros, teniendo al pastor principal como guía para cumplir la misión mundial con el Evangelio de Santidad. Además, al probarnos una y otra vez, nos está preparando como vasos limpios y grandes, dignos para entrar a la Nueva Jerusalén. Nuestros hermanos deben salir como vasos preciosos que preparan la senda del Señor, quien vendrá otra vez más adelante, así como los vasos dignos que prepararon al Mesías. Según de Timoteo 2:21 registra, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tal como dice este verso, cualquiera que se limpie puede ser un vaso o instrumento usado preciosamente por Dios. Dios ciertamente reconoce y usa preciosamente a los que están preparados. Por tanto, espero que los hermanos alcancen más la santidad del corazón, cooperen mutuamente y así cumplan grandemente el reino de Dios apoyando al pastor principal. Si son ovejas de esta iglesia, cualquiera puede ser vaso santificado y limpio por la palabra de santidad y ser usado valiosamente para el reino de Dios. El celebrar el nacimiento del Mesías hoy también es importante, pero lo más importante es que en su corazón arda el fervor por alcanzar un vaso santificado y limpio, a fin de ser el vaso digno que el Señor usa, así como los que prepararon al Mesías. Oro en nombre del Señor para que graben en el corazón este deseo precioso y sean todos hermanos realmente valiosos que avanzan con más fuerza. Feliz Navidad. Vamos a orar meditando la palabra. Buen Padre Dios, te damos muchas gracias en este día feliz que celebramos el nacimiento del Señor. Hemos podido ver a los pastores, a los magos del Oriente, cómo ha sido María y José que sirvieron al Señor, y hemos escuchado por qué ellos han sido preparados para el Señor, para la venida del Señor. Qué clase de corazón ellos tenían. Ayúdanos a ser esos obreros y labios bienaventurados que difunden el amor del Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor principio por video. Coloque sus manos de la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de este internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba de dificultad, desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades endémicas, que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus.
Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel, intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan, epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera, que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaurale toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la capacidad para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, huésped celestial, los ángeles, y con tus ojos que son como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndalos estudiantes de sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.